Bien, en este caso, lo primero que estamos haciendo es identificar cuál es el trabajo que se tiene que realizar. Simplemente es mencionarlo. Sabemos que tenemos que hacer una base de datos y que esa base de datos va a ayudar al registro y control de citas en una estética de mascotas. Como puedes ver, todavía no son las reglas del negocio, simplemente estamos identificando la necesidad de una base de datos para cierta tarea en cierto negocio, en cierto proceso de algún negocio. Importante determinar los tiempos y también saber con cuántas personas cuento en mi equipo de trabajo para poder llevar a cabo esa tarea. Eso ya lo vimos un poquito en un video pasado. Ya habíamos hecho justamente esto, en donde de un lado, bueno, pues teníamos la tarea y los tiempos, y de otro lado, pues habíamos definido ahí quiénes son los integrantes del equipo con los que cuento, e importante, pues tener un número de contacto, algún correo electrónico, algún teléfono para hacer grupos de WhatsApp, o bien el correo electrónico en este caso, porque la aplicación que hemos estado usando, que en este caso fue Asana, pues requiere que los integrantes utilicen sus correos electrónicos. Bueno, que nos pongamos en contacto con ellos a través de correo electrónico. Bien, entonces, ya que esto queda definido, esta es una nueva tabla que vamos a empezar a utilizar para el desarrollo de nuestros proyectos. Y es una tabla que más adelante vamos a ver que tiene muchísima utilidad porque nos ayuda a gestionar el proyecto desde el inicio y a organizar bien las tareas, a revisar las tareas, que no nos falte ninguna tarea, que todas las personas estén trabajando, incluso nos ayuda a medir las cargas de trabajo de las personas. Bien, esto se parece un poco también a algo que ya habíamos trabajado anteriormente. Habíamos hecho una pequeña matriz también de fases de trabajo, en donde ya habíamos asignado tiempos y personas responsables, y al final estamos calculando el total del tiempo. Bien, prácticamente esta es la misma tabla, la misma matriz, pero pues le estamos agregando un poquito más de pasos, de acuerdo con todo lo que se va a llevar a cabo. En este caso, la parte sombreada que está a la derecha, no queremos llegar todavía hasta esos pasos, vamos a dejarlo hasta las tablas y formularios. Y bueno, aquí la parte importante de esta matriz de fases de proyecto es identificar qué es lo que se hace en cada una de las filas. Primeramente, ya sabemos que en las columnas vamos a encontrar cada uno de los pasos que vamos a hacer, es decir, nuestra tarea. Nosotros ya sabemos que queremos hacer una base de datos y entonces esa tarea tenemos que dividirla en pasos para posteriormente asignarle un responsable a cada paso. Bien, para que quede bien definido el trabajo que se va a llevar a cabo, vamos a responder a estas cuatro preguntas por cada paso dentro, o por cada fase, dentro de todas las fases de nuestro proyecto. La primera pregunta, ¿qué se va a hacer? Bueno, pues ahí estamos contestándolo justamente con cada uno de los nombres de los pasos o de las fases que vamos a llevar a cabo. ¿Quién lo va a hacer? Obviamente aquí estaríamos colocando el nombre de la persona responsable. ¿Qué recursos requiere para hacerlo? Obviamente ahorita pues prácticamente en casi todos estas celdas que estamos viendo en blanco, vamos a ver que necesitamos una computadora, necesitamos conexión a internet, necesitamos algún programa para hacer nuestro trabajo. Esto más adelante, esta pregunta, la de qué recursos se requiere, más adelante en el proyecto de ciclo de vida de bases de datos vamos a ver que nos va a servir para hacer el presupuesto del proyecto. Tenemos que sacar números y ver cuánto nos va a costar el proyecto. Entonces, por eso es importante identificar qué recursos requiere cada persona en cada fase del proyecto. Y bueno, también es un recurso importante el tiempo. Tenemos que ver cuánto va a tardar cada persona en su respectiva fase, porque como ya lo estuvimos viendo en este caso en el Asana, ¿sí? Pues es importante definir los tiempos y las dependencias para plasmarlo justamente ya en un sistema gestor de proyectos y entonces poderle dar más visibilidad al proyecto.
Que es importante que estos proyectos que llevemos a cabo, cuando vayamos a trabajar en equipo, todas las personas son responsables de todo el trabajo. Cada quien tiene una tarea de forma individual, pero todas las personas deben de involucrarse con todo el proyecto. Y una parte muy, muy, muy importante es tener un coordinador, un líder, alguien que, pues además de que tiene que llevar a cabo su trabajo dentro del proyecto, pues debe coordinar al resto de los integrantes y justamente va a ser el responsable de estar midiendo que las tareas se lleven a cabo en tiempo y en forma. Y bueno, para estas tareas pues se puede utilizar el Asana, que ya lo vimos en el video anterior, o bien también nos podemos apoyar de una herramienta un poquito más sencillita, como es el caso de los tableros Kanban. En este caso aquí yo estoy utilizando el ejemplo de la página de Kanban Flow, que es muy sencillo de usar. Ya vimos más o menos cómo funciona Kanban, simplemente son 3 columnas en donde dividimos las tareas por hacer, en progreso y terminado. Y esto nos ayuda mucho a medir cómo vamos avanzando en el proyecto, a ir checando que no tengamos tareas muy pendientes, que no me estén retrasando el resto del proyecto. Y obviamente, pues en caso de que esté ocurriendo, pues poder eh, ir con la persona adecuada, con la persona indicada para esa tarea y pues solucionar el problema. Posiblemente asignarle la tarea a otra persona en caso de que tenga algún problema, o bien, pues cambiar actividades. Entonces, tanto el Kanban como el Asana son herramientas para gestión de proyecto que nos van a servir muchísimo y que es muy importante comenzar a definir, pues prácticamente desde aquí, desde el trabajo por realizar. Nosotros ya lo vimos en el video anterior, en donde ya hicimos esa parte y justamente partiendo de aquí, esto nos lo llevamos a la sana y ahí hicimos la carga de todos nuestras tareas por realizar. De hecho, aquí están los pasos que ya vimos en el video anterior. Y bueno, pues sería el mismo caso para tanto para Asana como para Kanban, dependiendo qué herramienta se pretenda utilizar. O si se pretenden utilizar las dos, bueno, pues las dos. Aunque hay que tener en cuenta que en esta parte del tablero de Asana, pues podemos visualizar nuestro proyecto de varias maneras, si lo queremos ver como tablero, como lista, como diagrama de Gantt o cronograma. Es una herramienta muy versátil que nos permite asignar tareas, monitorear tareas, agregarles dependientes. La idea es, como se los decía hace un momentito, que el coordinador del proyecto en una sola pantalla pueda ver cómo va el proyecto y cada una de las tareas, cómo va cada una de las tareas. Bien, entonces, pues ya está el trabajo a realizar. Ya estamos viendo ahí esta parte de la matriz de fases de proyecto, que es importante, muy importante llenarla, que no quede un hueco en esta matriz, porque de aquí van a llevarse a cabo muchos pasos dentro del proyecto. Y bueno, esta parte es interesante aquí porque aquí estamos reuniendo varios pasos del ciclo de vida de bases de datos en uno solo. De momento no quiero desarrollar todavía todos los pasos, simplemente vamos a visualizarlos, que son definición del sistema, análisis de los requisitos y modelo conceptual. Bien, no vamos a entrar a mucho detalle aquí, lo único que vamos a mencionar es que es bien importante que visualicemos hacia dónde queremos ir con este proyecto. Este proyecto, como bien lo dice el inicio de la presentación, nos debe de servir para crear una base de datos que ayude a llevar a cabo el registro y control de citas en una estética de mascotas. Entonces, es interesante aquí hacer el ejercicio de visualizar cómo debería estar funcionando esa base de datos. Nosotros ya sabemos que una base de datos va a funcionar principalmente con tablas de las entidades que obviamente pues son aquellas entidades de las que yo quiero conocer más datos. Entonces aquí pues podemos ver que del lado izquierdo tenemos nuestras entidades, mascotas, clientes, servicios, estilistas, y son
pues las tablas de nuestra base de datos que yo voy a ir alimentando con cada vez que tenga más clientes, más mascotas. Si tengo que agregar más servicios, bueno, agregamos más servicios, al igual que estilistas. Y si ya no van a crecer estas tablas, bueno, no hay problema, simplemente todos los datos que ya tienen estas tablas me sirven para crear nuevas citas. De tal forma que aquí en esta parte central lo que estamos viendo es que si yo quiero crear una nueva cita, yo desde este círculo que estamos viendo aquí en el centro, que prácticamente también sería una nueva tabla, yo voy a agregar nuevos datos como fecha y hora, y los demás datos van a provenir de las tablas que yo ya creé. Por ejemplo, mascota. Yo tengo un catálogo de mascotas que ya fueron registradas en algún momento. Entonces yo simplemente aquí, en mi nueva tabla de citas, basta con que yo escriba el número de la mascota que yo le asigné y entonces me van a aparecer los datos de esa mascota, como por ejemplo, quién es el dueño, cómo se llama la mascota, eh, en dónde vive, cuál es su número telefónico. Bien, de la misma forma servicios. Podemos jalar el servicio a la nueva tabla y me van a aparecer ahí las opciones de servicios y también los estilistas. En conjunto, todo esto crea una nueva cita y todas las nuevas citas, bueno, todas las citas que se van creando, pues obviamente que se van acumulando. Este acumulado de citas, ¿para qué me va a servir? Yendo un poquito más allá de la base de datos, recordemos que, como bien lo dice aquí, queremos llevar el registro y control de las citas. Esa parte ya va a estar cubierta. Prácticamente aquí estamos llevando el registro y el control. Y aquí estamos creando un historial de citas, un acumulado o un archivo de todas las citas que posteriormente nos pueden servir para llevar a cabo un análisis. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el servicio que más se lleva a cabo, en qué parte o en qué zona del estado o donde yo me encuentre, me visita más gente, quién es el cliente más frecuente. Todo ese análisis yo lo voy a poder hacer desde aquí, desde este acumulado de citas. O bien tomar en cuenta lo que hemos visto acerca de los objetivos y de los KPIs. El negocio seguramente tiene objetivos por alcanzar, como por ejemplo cuántos servicios a la semana tiene que hacer, cuánto dinero debe recaudar en determinado tiempo. Bueno, pues nosotros ya tenemos fijos esos KPIs y entonces esta información, bueno, estos datos, este acumulado de datos que tenemos aquí, nos debe ayudar a crear información en forma de KPI para saber cómo está el rendimiento del negocio. Estamos hablando principalmente de servicios, de clientes, por ejemplo, también de estilistas. Queremos medir el rendimiento del trabajo de los estilistas, pues también lo podemos hacer. Seguramente habrá un KPI que nos esté diciendo cómo debe ser el rendimiento de cada uno de los estilistas. Bien, entonces por eso es importante que una vez que sabemos qué vamos a hacer, tenemos el trabajo que vamos a, a comenzar a hacer para ponernos a trabajar, visualizar, involucrar a toda la gente que está en nuestra matriz de fases del proyecto, involucrarla en este modelo conceptual, que todos sepan hacia dónde vamos con el diseño de esta base de datos. Bien, ya que se tiene esto, bueno, pues ya lo vimos anteriormente, pasamos a la carga de estas tareas en nuestras herramientas gestoras de proyectos, como puede ser Kanban, como puede ser Asana. Y entonces, ya una vez que está todo listo para poder ser medido, pues es momento de empezar a trabajar. Por ejemplo, aquí, dentro de las fases del proyecto, me voy a regresar a la matriz de fases del proyecto. Podemos ver que lo primero que tenemos que hacer es redactar las reglas del negocio. Y posteriormente, revisar y actualizar las reglas del negocio. Aquí va a pasar una parte bien importante. Normalmente todas las tareas que nosotros vayamos a llevar a cabo, es importante que una persona las haga y otra persona del mismo equipo revise las tareas de la tarea del otro compañero.
Entonces podemos ver aquí, alguien redacta las reglas, alguien revisa las reglas, obviamente se le da el visto bueno y hasta que esto ocurre, entonces pasamos a la siguiente fase que es elaborar el diagrama entidad-relación. Y aquí ocurre lo mismo. Nosotros sabemos que redactar reglas en realidad no es algo tan complicado, no parecería tan complicado, simplemente es poner en un solo párrafo, identificar el por qué o el para qué queremos una tabla, una base de datos. Acuérdense que decíamos que las reglas de negocio son como la misión de la empresa, la misión de la base de datos, la razón de ser de la base de datos. Y bueno, pues eso es lo que se debe de plasmar en este párrafo, la razón de ser de la base de datos. Y es muy importante que en esta razón de ser, pues también podamos identificar quiénes son las entidades de la base de datos. Entonces, una vez que alguien hizo la redacción de estas reglas del negocio, pues llega una otra persona, una segunda persona, revisa que efectivamente estas reglas del negocio cumplan con su objetivo y entonces ya podemos pasar a la siguiente fase del proyecto que es elaborar nuestro diagrama de relación. Nuevamente, también en esta parte me regreso nuevamente a la desde fases. El diagrama entidad-relación es importante que alguien lo lleve a cabo, alguien lo elabore. Obviamente aquí puede ser un par de personas incluso. Pero también como nosotros sabemos que aquí el trabajo que se va a llevar a cabo es un poquito más extenso que las reglas del negocio, podemos dividir la tarea entre una, dos o tres personas y también las revisiones las podemos dividir entre más personas. Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo que alguien va a revisar entidades y atributos, mientras que alguien más, después de que éste ya revisó entidades y atributos, esta otra persona va a revisar las relaciones, las cardinalidades que estén funcionando correctamente. Una vez que esto queda revisado, entonces ya podemos pasar a la elaboración de tablas y formularios. Obviamente aquí para esta parte nosotros ya decidimos qué herramienta vamos a utilizar. Si nos basta con utilizar un Excel, si podemos hacer formularios de Google que a su vez nos van a mandar a crear tablas, hojas de cálculo en Drive, o bien si necesitamos una herramienta un poquito más propia para bases de datos como es Access, y bueno, pues trabajar en Access. Elegimos en qué programa o qué programas o qué combinación de programas podemos utilizar para llevar a cabo nuestra base de datos. Y entonces pues comenzamos con la elaboración de tablas y formularios. Obviamente también esa elaboración de tablas y formularios pues debe estar sujeta a una revisión. Bien, es decir, pasamos del modelo conceptual a la redacción de las reglas del negocio. De las reglas del negocio pasamos a los planos de nuestra base de datos, que es el diagrama entidad-relación. Y del diagrama entidad-relación, pues ya pasamos prácticamente a los hechos, que sería vaciar estos datos, todo este diseño de este diagrama, vaciarlo ya en un sistema gestor de bases de datos. Vamos a poner el ejemplo de los clientes. Nosotros sabemos que cada rectángulo que estamos viendo en el diagrama de relación es una entidad. Y por ejemplo, y cada vez que yo veo un rectángulo o entidad, eso significa que yo debo de llevar a cabo una tabla en mi base de datos. Ejemplo, clientes. Tengo que hacer una tabla de clientes. ¿Y qué datos le voy a pedir a mis clientes? Bueno, pues eso lo sé porque tengo que voltear a ver cuáles son los atributos de mis clientes, es decir, los datos que yo quiero saber acerca de mis entidades. Aquí lo podemos ver, cliente tiene clave de cliente, nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico. Bien, aquí podemos ver ya esa parte, aquí en la tabla número 3, en un diseño ya un poquito más realista, que esto ya fue vaciado en un Excel, por ejemplo, y ya podemos ver cómo están los datos, número de cliente, nombre, teléfono, calle, número de colonia. Aquí podemos ver, por ejemplo, que los datos, aparecen más datos aquí, más, parecieran ser más atributos, pero en realidad, pues, calle, número, colonia, código postal, municipio o alcaldía y estado,
pues en realidad son los datos relacionados a la dirección del cliente. Simplemente los pusimos por separado porque consideramos que más adelante los datos pedidos de esa forma nos pueden ayudar mejor a segmentar la información. Por ejemplo, si más adelante yo quiero hacer un análisis por estado o por municipio, va a ser más fácil porque ese dato yo lo tengo independiente en una celda a que si simplemente pido la dirección y me aparezca toda la dirección en una celda. Bien, por ejemplo, aquí observamos un detalle. Correo electrónico. En este caso, en el diseño del diagrama de entidad de relación, aquí el atributo mail está escrito y algo que ya estoy viendo ya en un diseño de una tabla que ya se hizo en Excel, aquí faltó poner el correo electrónico. Entonces, de ese tipo de descubrimientos es de los que nos queremos encontrar cuando hacemos la revisión del trabajo. Además de que estamos involucrando a toda la gente de nuestro equipo en el proyecto, pues nos ayuda a darle más calidad al trabajo, a cada una de las fases de nuestro proyecto. Bien, pues una vez que se logra esto, una vez que pasamos a esta revisión y que ya vemos que todos los datos sean correctos, que los atributos que necesitemos todos están completos, las entidades estén completas, pues ya es momento entonces de pasar a la elaboración de tablas y formularios. Y como decía hace un momentito, estas tablas, estos formularios, ¿en dónde se van a hacer? Tenemos varias opciones. Prácticamente vamos a ver tres opciones. Se pueden hacer directamente en una hoja de cálculo en Excel. Se pueden hacer a través de un formulario de Google o también de Microsoft. O bien se puede hacer directamente en Access, dependiendo qué es lo que vayamos a hacer. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo que estamos viendo aquí. Tenemos aquí en la pantalla una captura de cómo se está haciendo una tabla en Excel y cómo esa tabla nos ayuda a tener un formulario. Ese tipo de tablas con pocos datos y que automáticamente nos permiten crear un formulario son muy útiles cuando vamos a hacer tablas pequeñas con pocos datos y que no van a estar actualizándose constantemente. Ejemplo, ¿qué tabla tenemos nosotros que pudiera cumplir esas características? La tabla de los servicios. Esta entidad, la entidad servicio, es una entidad que no se va a estar actualizando constantemente. Yo como dueño del negocio brindo una determinada cantidad de servicios y difícilmente este catálogo de servicios va a estar incrementándose. Sí se llegará a actualizar, pero vamos, no de manera tan constante como el catálogo de clientes, como el catálogo de mascotas. Prácticamente, incluso el de trabajadores, podemos tener alta rotación y entonces este sí se podría estar moviendo. Pero los servicios prácticamente voy a estar dando siempre los mismos servicios. Entonces vamos a ver rápidamente. Tenemos una tabla que nos está llevando a hacer únicamente una, dos, tres, cuatro atributos. Recordar súper importante que todas mis entidades, el primer atributo en todas mis entidades debe ser la clave principal. Bien, número de servicio, descripción y precio. Bien, ¿esto cómo se tendría que ver? Si ya lo vemos directamente aquí ya elaborado, eso es lo que nos estamos encontrando. Número de servicio, descripción y precio. Bien, voy a replicar esto que ya está escrito aquí únicamente nada más para ver cómo se está haciendo. Vamos a crear una nueva hoja de cálculo. Y bueno, tal cual podemos comenzar. Número de servicio, descripción y por último precio. Bien, cuando nosotros ya tenemos aquí los datos o los atributos de nuestra tabla que se va a llamar servicios,
Obviamente aquí lo que sigue sería llenarla con los datos de los servicios que nosotros vamos a proporcionar. Aquí por cuestión de tiempo voy a copiar y pegar los datos. Vamos a pegarlos aquí como valores. Ahí están. Y esto era lo que decíamos, estos datos, este pequeño catálogo de productos, perdón, de servicios, pues va a tener muy poquita actualización. Son los servicios que yo voy a estar dando, bien. Pero aún así, supongamos que yo voy a dar un quinto servicio, o se van a incluir un par de servicios más a mi catálogo de servicios. Son solamente 4 campos, entonces no me costaría nada actualizar mi tabla directamente desde aquí. Pero bueno, supongamos que fuera una tabla un poquito, que fuera a sufrir un poquito más de actualizaciones más seguido. Entonces, para que la captura pueda ser un poquito más parecida a un formulario, un poquito más en forma, vamos a agregarle un formulario a esta tabla de la forma más sencilla que se pueda hacer en Excel. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la tabla completa, los datos completos, y la vamos a convertir en una tabla. Ahí hay que recordar el método abreviado para convertir un rango en tabla, es el método abreviado control T. Entonces seleccionamos toda la tabla, control T, y me pregunta si deseo convertir o crear una tabla. Bien, le decimos que sí. Y como podemos ver esto, entonces este rango ya se convierte en una tabla. Convertir rangos en tablas, vamos a ver que tiene muchas ventajas. La mayoría de las veces son muchas ventajas cuando trabajamos con herramientas de datos. Y bueno, aquí una de esas ventajas es justamente la creación de formularios. Muestro primero cómo funciona y ahorita vemos cómo se obtiene esto. Bien, basta con que yo me posicione en cualquier celda dentro de la tabla y me vaya al comando de formulario para que en automático me aparezca el formulario que va a alimentar esa tabla. De tal forma que yo aquí ya, bueno, como podemos visualizar, aquí me dice que este es el registro 1 de 4. Y aquí podemos cambiar al 2, al 3, al 4 y podemos ver qué es lo que estamos viendo en la tabla. De tal forma que aquí si presionamos en nuevo, ya estamos agregando un número de servicios 5. Vamos a suponer que en el servicio 5, pues únicamente vamos a hablar, por ejemplo, de un peinado. Peinado, descripción, peinado. Bien, vamos a desenredar el cabello, va a costar, bueno, pelo va a costar 150 pesos. Damos Enter y podemos ver que ese nuevo registro ya se agregó a nuestra tabla. Bien, esa es la ventaja de estos formularios, son muy sencillos de usar. Nos ayudan a escribir en el formulario y no a escribir directamente en la tabla. Y esto tiene la ventaja de que nos puede ayudar a evitar borrar información de las tablas, no tener contacto directo con las tablas. Bueno, pues aquí en esta presentación que corresponde a Access, podemos ver cuál es la definición de los formularios. Los formularios están diseñados para la introducción, visualización y modificación de los datos dentro de las tablas. Y bueno, pues existen diferentes tipos de formularios, aunque podemos ver que los que más estamos usando, pues son precisamente para agregar datos a nuestras tablas. Bueno, pues entonces aquí ya en nuestra tabla ya vimos que es muy fácil agregar nuevos datos a través de formulario. Y aquí lo único que tenemos que hacer, bueno, fue convertir el rango en una tabla y tener activo esta pestaña, la pestaña personalizada, para agregarle el comando de formulario. Bien, ¿esto cómo se consigue en caso de que no tengamos esta pestaña y este comando en nuestra cinta de opciones? Le damos un clic derecho a nuestra cinta de opciones para ir a personalizar la cinta de opciones. Entonces aquí
vamos a poder ver del lado derecho todos los comandos y en qué pestaña se encuentran los comandos. Bien, vamos a seleccionar aquí la opción de todos los comandos. Vamos a ubicar donde se encuentra el comando formulario. Está en orden alfabético. Entonces lo podemos encontrar de esa forma. Un poquito más abajo. Bien, aquí está ya el comando formulario. Y para poderlo agregar es importante tener activa la pestaña personalizada, en donde nosotros vamos a poder agregar comandos en pestañas personalizadas para poderlos utilizar. Bien, podemos crear nuevas pestañas obviamente y podemos personalizar nuestras pestañas para que aparezca nuestro Excel como nosotros lo necesitemos. Una vez que ya está hecho esto, damos a aceptar y entonces ya vamos a poder ver que además de las pestañas o de los menús que nosotros ya conocemos, inicio, insertar, dibujar, todo esto, pues aparece también la opción de personalizado y aquí se encuentra nuestro comando de formulario. Entonces, primera recomendación, tablas en Excel con formularios en Excel. Nos sirven principalmente cuando son tablas pequeñas que se van a estar actualizando eventualmente. Nada que sea muy constante. Ventajas, su elaboración es muy sencilla, el formulario se obtiene muy rápido prácticamente al dar un clic. Ya tenemos un formulario, aquí lo podemos ver. Y así de fácil podemos llenar datos en las nuevas tablas. Desventajas, el formulario no es muy personalizable, va a depender mucho nada más de los datos que yo ponga aquí. Y bueno, pues lo voy a tener que usar directamente en la computadora, estoy utilizando directamente, tengo directamente abierta la tabla de datos y eso nos puede hacer incurrir en riesgos de pérdida de datos porque aquí tengo mi almacén de datos. Estoy entrando a mi almacén de datos y eso pues puede ser un descuido que yo me posicione aquí y de repente borre algún dato y entonces eso va a tener repercusiones en, en toda mi base de datos. Es la parte que hay que tener cuidado con las tablas. Las tablas una vez elaboradas, de preferencia hay que mantenerlas cerradas porque van a ser consultadas mediante otras herramientas o bien van a ser llenadas mediante otras herramientas como en este caso lo estamos viendo con los formularios. Bien, eh, segunda opción, ¿cómo podemos hacer formularios? Vamos a poner ahora el ejemplo de los clientes. Tenemos aquí el caso del formulario de los clientes. Déjenme ver dónde está. A ver, estamos aquí. Aquí estamos. Bien, en el caso del formulario de los clientes, vamos a tener una tabla con un poco más de datos. Son unas cuantas columnas más. Pero a diferencia de la tabla de servicios, esta es una tabla que tiene la posibilidad de estar siendo actualizada de una forma mucho más constante que la tabla de servicios. Entonces, además de eso, hay que tomar en cuenta quién va a ser el usuario de esta tabla, a quién le vamos a asignar la tarea de agregar nuevos clientes a nuestra base de datos. Esa tarea puede recaer en alguna persona, en algún usuario dentro de nuestro negocio, pero también puede ser que esta tarea se la deleguemos al mismo cliente, que cuando el cliente nos contacte y sea un nuevo cliente, yo le proporciono un formulario para que esa persona solita meta sus datos y entonces se actualice mi base de datos. Bueno, ¿eso cómo se consigue? ¿Eso cómo lo haríamos entonces? Ahí nos tendríamos que ir directamente a nuestro Drive. Esto puede ser en Google Drive, puede ser en OneDrive. Ambos tienen la opción de agregar formularios. En este caso simplemente nos vamos a nuestro Drive. Nos vamos a la opción de nuevo. Elegimos un formulario.
Bueno, en este caso va a ser un formulario de clientes, registro de clientes. ¿Cuándo va a ser usado? Cada vez que llegue un nuevo cliente a mi negocio. Bien, ¿cuál va a ser la primera pregunta? Vamos a ir viendo aquí. En este caso, el número de cliente, ese lo vamos a asignar nosotros, entonces no le vamos a pedir al cliente que nos dé un número de cliente. Vamos a poner nombre, teléfono, calle, número, colonia. Entonces, nombre completo, nueva pregunta, teléfono. En este caso, vamos a llenar los datos. Hay muchas cosas de diseño que se le pueden dar al formulario, pero en este caso lo único que queremos es hacer una demostración de cómo se pueden meter los campos al formulario para posteriormente convertirlo en una tabla. Bien, nombre completo, teléfono, agregamos la siguiente pregunta. Calle, número, colonia, código postal. Entonces aquí sería calle. Siguiente pregunta. Número. Siguiente pregunta. Colonia. Siguiente pregunta. Código postal. Siguiente pregunta. Municipio o alcaldía y estado. Bien. Entonces aquí municipio o alcaldía. Y por último, bien, ya tenemos diseñado un formulario de una manera muy rápida. Es un formulario de registro de clientes. Y yo este formulario se lo puedo compartir a mi cliente, ya saben, o sea, simplemente nos vamos a enviar. Podemos crear un link o bien podemos generar un QR para que este formulario lo tenga mi cliente. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando un cliente se registre en este formulario? Bueno, eso nosotros como administradores del formulario eh, ya no lo vamos a ver desde la pestaña de preguntas, nos vamos a ir a la pestaña de respuestas. Y en la pestaña de respuestas vamos a darle clic aquí al icono que se encuentra arriba de vincular con hoja de cálculo. Vamos a crear la hoja de cálculo. Y entonces nos vamos a dar cuenta que ya me aparece una tabla y en cada columna dentro de esta tabla se encuentran los datos que yo quiero de mis clientes. Cada vez que un cliente se registre en mi formulario, me va a aparecer en una nueva fila. Y de esta forma, ya voy a tener algo muy similar a esto. Pero obviamente aquí esta tarea pues se la delegué al cliente. El cliente fue el que se registró. De la misma forma el cliente puede registrar las mascotas. El formulario de mascotas para la tabla mascotas se puede hacer de esta forma. Y entonces así yo tendría pues los datos ya en una tabla. Obviamente aquí no estoy en Excel, estoy en una hoja de cálculo de Google, pero bueno, tenemos herramientas para vincular las hojas de cálculo de otros sitios, vincularlas en un Excel y desde ahí trabajar todo. Bien, ventajas, es muy fácil, en realidad hacer formularios es algo muy sencillo, es muy práctico, nos agiliza mucho la tarea de captura, tiene un poco más de diseño, y también una gran ventaja que tienen los formularios en línea es que se pueden usar desde diferentes dispositivos. Se puede usar desde la computadora, un cliente puede mandarme sus datos desde su teléfono, desde una tablet, cosa que por ejemplo no podría hacer con el Excel, sería un poquito más complicado compartirle un archivo de Excel y que mandara sus datos. Entonces, esa es una de las principales ventajas. Los formularios de Google nos permiten hacer uso de dispositivos móviles o incluso de delegarle la tarea de captura a otras personas que se encuentren fuera de nuestra organización para que nos manden sus datos. Esa sería la principal ventaja. Desventajas.
Puede ser que perdamos estandarización de datos, puede ser que las personas que nos manden los datos que nosotros necesitemos no nos los manden de la manera en la que nosotros los queremos. Por ejemplo, el nombre. Yo necesito que el nombre me lo manden en un formato de nombre propio, empezando por apellidos. eh, el teléfono me lo manden a 10 dígitos. Y aquí podríamos empezar a tener problemas. A lo mejor la persona primero me pone el nombre y después los apellidos. El teléfono a lo mejor me lo manda a 8 dígitos o a menos dígitos porque por ahí se le olvidó algún dato. Y bueno, esa es una de las principales desventajas con los formularios de Google. Sin embargo, pues creo que las ventajas también son muy importantes de considerar. Alguna otra desventaja que pudieran llegar a tener estos formularios es que el diseño está un poco limitado, a diferencia de los formularios, por ejemplo, que se pudieran hacer en Access, en donde el diseño de los formularios es muchísimo mayor. Sin embargo, pues también requiere de mayor aprendizaje de la herramienta. Bien, entonces esta es la segunda opción de cómo podemos capturar nuestras tablas a partir de formularios. Y hay que tener en cuenta una cosa, al mismo tiempo que se creó la tabla con todas las entidades, en ese mismo momento se creó el formulario para llenar la tabla. Es como hacer dos tareas en una sola. Aquí nos estamos ahorrando un paso, por así decirlo. Y bien, la última opción que tenemos es la opción de los formularios en Access. En este caso, aquí podemos ver ya un ejemplo de un formulario ya funcionando, en donde yo puedo agregar los mismos datos. Como pueden ver, aquí voy a abrir la tabla de clientes. Aquí está mi tabla de clientes, que obviamente son los mismos clientes que tenemos en Excel y que acabamos de agregar en el Drive. Pero ahora vamos a ver este ejercicio aplicado en la herramienta Access. Bien, ¿cómo funciona? Bueno, pues ahorita ya me adelanté un poquito en el proceso, ya tenemos una tabla de clientes y de esa tabla de clientes se puede crear un formulario de clientes. ¿Cuál es la ventaja del formulario de clientes? Bueno, pues como les comentaba, aquí podemos cambiarle la vista al formulario, me puedo ir a la vista diseño y podemos ver que aquí podemos jugar más con el diseño del formulario, lo podemos modificar muchísimo más a nuestro gusto, pero también puede tener algunas otras funcionalidades. Por ejemplo, una de ellas, solamente por mencionar una, tenemos la parte de la imagen. A cada cliente yo le puedo agregar la foto del cliente, ¿no? Vista formulario, ahí tenemos. Bueno, cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, ahí tiene nombre. Agregar las imágenes realmente es algo muy sencillo. Cuando los clientes se van agregando, vamos a hacer el ejemplo aquí. Simplemente aquí le damos un clic derecho al campo donde va la foto. Le decimos que queremos insertar un objeto. Ese objeto lo vamos a ir a buscar a un archivo en donde yo ya sé que tengo ese objeto. Y bueno, vamos a agregar a Mónica en este caso. Eh, para los formularios en Access es importante tomar en cuenta que las imágenes deben de estar guardadas como imágenes en mapa de bits, en formato de mapa de bits. Entonces simplemente se selecciona, se da aceptar y aceptar. Y entonces ya queda guardada la imagen, ya queda vinculada la imagen a los datos de ese cliente. Si nos vamos al siguiente cliente, vamos a ver que no tiene imagen y pues el siguiente tampoco. Si queremos un nuevo cliente, damos clic aquí en el icono del nuevo registro y entonces vamos a poder agregar un nuevo cliente. Por ejemplo, sería el cliente 108, que sea Javier. Vamos a suponer que vive en el Estado de México. Enter. Y esto que acabamos de hacer, si lo podemos ver ya en la tabla de clientes, vamos a cerrar y vamos a volver a abrir para que se hayan guardado los datos. Ahí podemos ver que ya está agregado el nuevo cliente Javier. Obviamente ahorita omití datos para que fuera más rápido.
Y aquí podemos ver cómo dentro de esta misma tabla, dentro de este almacén de datos, pues también se están almacenando las imágenes correspondientes a nuestros clientes. Bien, ventajas de hacer formularios en Access, pues como pueden ver es un poquito más personalizable, eh, pudiera ser un poquito más presentable el formulario en Access, como lo podemos ver por acá. Desventajas, pues para poder hacer formularios en Access obviamente se requiere un poquito más de aprendizaje de la herramienta y estamos limitados a poderlo hacer sí o sí a través de una computadora. Ese tipo de formularios nuevamente pues no se pueden compartir por dispositivos móviles, va a ser más complicado compartírselo a un externo porque pues a lo mejor no va a entender cómo funciona y pues podríamos tener ahí repercusiones graves de que nos echa a perder la información. Entonces, esto digamos que ventaja, pues se ve mejor, estamos utilizando una herramienta propia para bases de datos, pero la desventaja, pues es que sí estamos limitados en cuanto a su uso. Número uno, estamos limitados en cuanto al aprendizaje de la herramienta, tenemos que aprender más acerca de la herramienta para sacarle el provecho y bueno, pues estamos limitados a utilizarlo también únicamente pues en la computadora. Bueno, ¿cómo se hace esto? Esto, en realidad, la elaboración, podemos agilizar mucho la elaboración de un formulario si partimos, voy a cerrar esta base de datos. Bueno, pues ya por último vamos a hacer la creación entonces de este formulario en Access. Para eso vámonos a abrir la aplicación de Access. Bien, vamos a trabajar en una nueva base de datos. Vamos a crearla. Y aquí vamos a trabajar con los datos que ya hemos estado trabajando. Podemos crear aquí nuevas tablas, nuevos formularios. De momento me da una tabla en blanco. Y aquí lo que podemos hacer para agilizar la tarea es que, por ejemplo, si nosotros ya estuvimos trabajando con nuestras tablas en Excel, las podemos traer a Access y entonces trabajar con ellas. Bien, justamente es lo que vamos a hacer. Vamos a traernos la tabla de clientes que ya estuvimos trabajando en Excel. Nos vamos a ir a datos externos, nuevo origen de datos, y se los vamos a pedir de un archivo, que en este caso es un archivo de Excel. Nos vamos a examinar. Bien, ¿en dónde se encuentra ese archivo? En donde yo tengo mis datos que me quiero traer. Bien, están en una carpeta que se llama el archivo ejemplo de bases de datos. Bien, damos a abrir. Vamos a elegir la primera opción, importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual. Esto para que podamos hacer todos los cambios que queramos hacer. Damos a aceptar. Y entonces aquí lo que vamos a ver en la parte de arriba es que me aparecen todas las tablas que reconoce que existen en mi libro de Excel. Aquí están clientes, mascotas, servicios, estilistas. Hay que traernos una por una. Obviamente aquí para fines prácticos vamos a hacer únicamente el ejemplo con clientes. Entonces vamos a seleccionar clientes y aquí nos aparece una vista previa. Damos a aceptar. Siguiente. Me pregunta si la primera fila contiene encabezados. Así es. La primera fila de mi tabla contiene los encabezados. Siguiente. Aquí me va a preguntar por indexado, clave principal, puede especificar información sobre cada campo. Bien, aquí prácticamente ya tenemos una clave principal, que es el número de cliente. Ya sabemos que es un número que va a ser único para cada cliente. Entonces simplemente aquí vamos a darle a aceptar.
Me pregunta si quiero agregar una clave principal o si yo ya tengo una clave principal, le diga cuál es mi clave principal. Entonces elegimos y la clave principal es el número de cliente. ¿Cómo se va a llamar mi tabla? Se va a llamar clientes. Finalizar. Bien, guardar pasos de importación. De momento no nos interesa guardar pasos. Damos a cerrar. Y entonces aquí aparecen, aquí del lado izquierdo en Access vamos a encontrar todos los elementos que vayamos creando. De momento el único elemento que hemos creado es esta tabla de clientes. Esta otra tabla es una tabla que nos aparece por default. No la necesitamos, la vamos a eliminar. Bueno, hay que cerrarla para poderla eliminar. Ahí está. Doble clic a la tabla de clientes y nos va a aparecer entonces ya aquí la tabla de clientes tal cual como la teníamos en Excel, ahora la tenemos en Access. Es importante para poder hacer este proceso de importación, es importante que el documento de Excel esté cerrado para que nos permita extraer los datos. Bien, pues ya tenemos aquí la tabla, entonces queremos que esta tabla pues tenga más clientes y queremos hacer un formulario para agregarle esos clientes. Y vamos a hacer lo que vimos hace un momento, que podamos también agregarle una foto al cliente. Bien, esa parte entonces vamos a cerrar la tabla. Seleccionamos la tabla. Bueno, el elemento de la tabla que está aquí, con la tabla cerrada. Nos vamos a la ficha crear. Y en el grupo formularios elegimos la primera opción formulario. Y entonces pasa algo muy similar a lo que veíamos en Excel. Ya se crea un formulario de acuerdo con las columnas de la tabla que teníamos seleccionada. Bien, aquí, ¿qué es lo único que tendríamos que hacer? Bueno, pues aquí ya podremos, por ejemplo, en el formulario, mediante los controles de abajo, podremos ver qué es lo que contiene la tabla. Y si quisiéramos un nuevo cliente, pues simplemente nos vamos hasta el último registro o bien damos clic en el botón nuevo registro y entonces ya nos va a permitir crear un nuevo registro. Pero también podemos modificar el diseño. Para eso tenemos que modificar la vista. Nos vamos a la parte de las vistas y cambiamos, en lugar de estar vista formulario o vista presentación, nos vamos a la vista diseño. Aquí en la vista diseño podemos ver que ya nosotros podemos jugar un poquito con la forma en la que está presentada la información, los datos, podemos cambiarlos, podemos asignar colores, pues se pueden hacer muchísimas cosas aquí. Bien, lo que estamos viendo del lado derecho es la lista de campos, es decir, son todos los datos que actualmente están en nuestra tabla y bueno, todos esos datos ya están en este formulario. Aquí en el centro, pues podemos ver el diseño del formulario. Por ejemplo, yo puedo jugar con el ancho de los campos. Vamos a reducir un poquito el ancho de los campos. Bien, lo vamos a tomar de ahí y lo vamos a reducir. Ahí está. Bien, vamos a hacer esta reducción porque, por ejemplo, aquí nosotros queremos poner una imagen. Entonces ya trabajamos un poquito el diseño. Voy a cerrar. El formulario ya está creado. Ya está creado, ya lo vimos que ya está hecho. Entonces, para agregar el otro campo que es la imagen, ese campo todavía no se encuentra aquí porque no fue un campo que estuviera creado en la tabla cuando yo creé el formulario. Entonces voy a cerrar el formulario. Aquí es importante esto. Normalmente cada vez que hacemos cambios en Access hay que estar guardando y cerrando para que se vayan conservando los cambios y no tengamos conflicto. Bien, ¿cómo se va a llamar el formulario? Se va a llamar clientes, aceptar. Y como pueden ver del lado izquierdo, aquí en nuestro panel del lado izquierdo ya tenemos dos elementos, una tabla y un formulario. Bien, vamos a abrir la tabla. Aquí tenemos a los clientes y vamos a agregarle el campo de la fotografía. Para eso tenemos que cambiarnos de vista en la tabla. Nos vamos a vistas y cambiamos de vista hoja de datos, cambiamos a vista diseño. Y aquí nos aparece cada uno de los campos o de los atributos que tiene nuestra entidad. Entonces le vamos a agregar un nuevo atributo que se va a llamar foto. ¿Qué tipo de atributo, qué tipo de dato va a ser ese atributo? Desplegamos y elegimos la opción que es un objeto. Bien. Ya con esto, ya le estoy diciendo a mi tabla que
en una nueva columna va a estar almacenando objetos. Entonces ya podemos cerrar la tabla, guardamos los cambios y si abrimos el formulario ahora, doble clic, vamos a cambiarnos a vista diseño en el formulario, vista diseño. Vamos a poder observar que ya está el campo foto aquí listo para agregarse. Le damos doble clic y ya se agregó el campo de la foto. Simplemente vamos a colocarlo en donde queríamos colocarlo, por acá. Aquí el tamaño del campo obviamente va a depender del tamaño de la foto que nosotros agreguemos. Es importante ahí checar de qué tamaño son las fotos para ese tamaño sea el campo, o al revés, checar de qué tamaño queremos la foto para que cuando la pasemos a formato de mapa de bits, pues esté del tamaño del campo. Bien, y entonces, bueno, ese es un cambio súper básico que vamos a hacer, simplemente agregarle la foto al formulario. Vamos a regresar a la vista formulario. Y ahí podemos ver ya que está el registro 1 con los datos del registro 1 y obviamente pues aquí ya está listo para recibir foto. Esa parte ya es muy sencilla, ya como le agregamos fotos a un formulario, de hecho lo veíamos hace un ratito, simplemente es un clic derecho, insertar objeto, desde un archivo, examinamos y entonces nos vamos a traer las fotos que deben ser en formato de mapa de bits y aceptar. Y entonces esta foto ya queda vinculada a este registro. Me voy un registro más para adelante. Vamos a crear un nuevo registro. Vámonos aquí al icono de nuevo registro. Vamos, aquí me quedó un poquito movida la etiqueta. Aparece foto. Bueno, vamos a agregar el número de cliente. El número de cliente sería... ¿En qué número de cliente vamos? Vamos a ver. Sería el número 106. Mi cliente 106. Carlos. Y vamos a omitir de momento los demás datos para agilizar el video. Simplemente vamos a poner que vive en la Ciudad de México. Y entonces la foto para Carlos, le damos un clic derecho, insertar objeto, desde un archivo, examinar, seleccionamos la imagen, aceptar, aceptar. Y entonces ya está ligada la foto al registro. Bien, podemos ver entonces aquí, si nos vamos hacia atrás, pues algunos registros simplemente van a estar así. El primer registro ya tiene su foto, el segundo no tiene, el tercero no tiene, el cuarto no tiene. Hasta el sexto registro, ahí podemos ver que ya tenemos una foto asignada a esa persona. Bien, cerramos el formulario de clientes, decimos que guardamos los cambios. Como puedes ver, aquí todavía no aparece Carlos, ¿por qué? Porque esta tabla estaba abierta mientras estábamos modificando, entonces hay que cerrarla. La volvemos a abrir y pues ya aparece el registro que creamos y también la última columna de nuestra tabla es la que está almacenando las imágenes. Bien, ¿cuál es la ventaja de utilizar Access para crear tablas, crear formularios? Access es una herramienta como tal, diseñada para gestionar bases de datos. Es una herramienta que tiene muchas herramientas para crear bases de datos, tablas, formularios, consultas, informes. Y esa es una gran ventaja, que podemos hacer bases muy bien elaboradas. Desventajas, pues para poder implementar esta herramienta, pues hay que dedicarle más tiempo en su aprendizaje. Solamente vamos a estar limitados a poderla utilizar desde la computadora y no vamos a poder, por ejemplo, compartir formularios desde dispositivos móviles, ¿no? Esa puede ser una pequeña, gran desventaja. Sin embargo, pues si tenemos la posibilidad de utilizarlo para crear formularios un poquito más personalizados, pues hay que aprovechar, ¿no? Tener en cuenta lo que acabamos de ver, la vinculación, así como ahorita vinculamos un documento de Excel, nos trajimos los datos para trabajar en Access, también lo podemos hacer a la inversa. Yo puedo estar en Excel
trabajando tablas dinámicas, por ejemplo, y traerme tablas de Access para hacer mis reportes. Entonces, esa podría ser otra ventaja que tiene Access, que obviamente pues es súper compatible con hoja de cálculo para poder hacer los reportes. Bien, pues entonces esto fue una revisión relativamente rápida de algunas formas de hacer tablas y de hacer formularios y pues tomar en cuenta lo que mencionábamos, ¿no? ¿Qué herramientas podemos hacer para tablas y para formularios? Bueno, pues tablas se pueden hacer en Excel, al igual que los formularios. También se hacen de forma independiente, primero se hace la tabla, después se hace el formulario. En Access ocurre exactamente igual, primero se hace la tabla, después se hace el formulario. A diferencia de hacerlo en Drive empezamos haciendo el formulario y de acuerdo con el formulario que nosotros diseñemos, se va a diseñar la tabla. Aquí con que funciona la inversa. Bien, es una pequeña tabla comparativa, ¿no? En Excel primero hacemos la tabla, después el formulario. En Access primero traemos la tabla, después creamos el formulario. Y en Drive primero hacemos el formulario y después hacemos la tabla. Ventajas de Excel. Estamos trabajando en una herramienta conocida, relativamente de fácil uso y funciona de preferencia para tablas pequeñas. Access es un poco más personalizable, es un poco más, la herramienta es más robusta, pero tiene la desventaja de que requiere un mayor aprendizaje para poderle sacar el provecho. Y no se puede compartir tan fácilmente con dispositivos móviles. Drive, ventajas de Drive. La herramienta también es fácil de utilizar. Los formularios, la creación de formularios es muy intuitiva. Se puede compartir en dispositivos móviles y automáticamente nos va a crear las tablas. Desventajas de los formularios de Drive, pues que son poco personalizables. No podemos hacer tantas cosas tan personalizables como pudiéramos hacerlos en Access, pero bueno, pues también tiene sus ventajas. ¿Cuál conviene usar? Pues va a depender mucho del proyecto, hacia dónde quieren ir con el proyecto, qué herramientas tienen, qué tan capacitada está la gente con la que van a trabajar, y pues así es como se tiene que elegir la mejor herramienta para poder hacer base de datos. Obviamente se puede hacer una combinación de varios. Yo puedo hacer algunas tablas en Excel, algunas tablas en Drive, y también puedo crear formularios en Access y trabajar las tres cosas en conjunto. Es posible.